Ok, chicos, muy buenas noches para todos. En este momento empezamos con el segundo, bueno, el primer video sobre todo el módulo de metabolismo y esta es la segunda parte de metabolismo celular. En este video vamos a tocar todos los procesos metabólicos relacionados pues, a la degradación de la glucosa, aparte del tema de glucólisis que ya se vio previamente. Entonces, primeramente vamos a hablar del ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs. Entonces, tenemos que en este proceso entra la acetil-CoA procedente de la vía glucolítica, es decir, de la glucólisis, o del catabolismo de los ácidos grasos, que ya será un proceso que también veremos en otro video. Y saldrán como producto de esta reacción, de este conjunto de reacciones, dos carbonos en forma de dióxido de carbono, o dos moléculas más bien en forma de dióxido de carbono. Quiero hacer un paréntesis, les recomiendo muy importante que para estudiar todo este módulo de metabolismo, empiecen siempre con qué inicia en el proceso y con qué termina el proceso. Es muy importante que tengan eso en cuenta. Entonces, en este momento nosotros estamos hablando de que eh, entra un, un acetil-CoA, ¿no? Entonces, ese acetil-CoA lo pueden observar en la parte de acá. Aquí se encuentra ese acetil-CoA. Entonces, ese acetil-CoA, como lo estamos hablando, va a provenir de la vía de la glucólisis con ayuda del piruvato o del catabolismo de los ácidos grasos. Ya luego hablaremos mejor de eso. Además de eso, se van a obtener se va a obtener dos, se van a obtener tres moléculas de NADH. Y ese NADH es muy importante para otro proceso metabólico que ya posterior veremos, que se llama cadena de transporte de electrones. Además de eso, también se va a encontrar el FADH2, que también va a ser muy importante en esa cadena de transporte de electrones. Además de eso, se va a formar una molécula de GTP. Y esa molécula de GTP se puede convertir posteriormente en una molécula de ATP cuando sea necesario. Entonces aquí encontramos la molécula de GTP que se puede convertir en ATP cuando es necesario. Entonces tenemos esos como los productos principales del ciclo del ácido cítrico, el ciclo de Krebs. Inicia con el acetil-CoA, produce NADH, produce FADH y produce GTP que posteriormente será usado como ATP. Es importante, les repito, tener en cuenta siempre en los procesos o en las vías metabólicas que entra, qué es lo que entra y qué es lo que sale. Es muy importante que tengan muy en cuenta eso. ¿Listo? Entonces, por un lado, qué es lo que entra y por otro lado, qué es lo que sale de todo ese proceso metabólico. ¿Listo? Esa sería la primera parte a tener en cuenta del ciclo del ácido cítrico, ciclo de Krebs. Ahora bien, quiero también que tengan muy en cuenta la forma de este ciclo. Este ciclo tiene una forma muy particular, muy peculiar, que es un círculo. Eso quiere decir que no tiene principio y tampoco tendrá final. Y eso ya lo vamos a explicar más adelante. Entonces tenemos que el ciclo de Krebs es el círculo vicioso de nuestro metabolismo. El ciclo de Krebs se caracteriza por su particular forma y por la secuencia que se posee, lo que va a provocar un poco de confusión a la hora de estudiarlo. Entonces, la primera reacción, perdón, cuando ya ha entrado el acetil-CoA, este va a reaccionar con otro producto que es el oxalacetato. Algo muy importante a tener en cuenta es que ese oxalacetato nace del mismo ciclo de Krebs. Quiere decir, el ciclo de Krebs produce el oxalacetato y ese mismo ciclo de Krebs usa ese oxalacetato para seguir dando ese proceso. Por eso es un círculo vicioso.
uno de sus productos, que es el oxalacetato, es el que se va a usar para que se pueda iniciar el ciclo. Lo que termina o lo que produce se usa para iniciar. Y la unión entre el oxalacetato y el acetil-CoA me van a producir ese citrato. Se le conoce como círculo vicioso por lo que les digo. Todas las otras reacciones que existen es para qué? Para yo volver a tener esto, el oxalacetato, porque ya estamos hablando que este acetil-CoA me viene de la vía de la glucólisis y de la vía del catabolismo de los ácidos grasos, pero también necesito oxalacetato y eso solo se da por medio del ciclo de Krebs. Por eso es un círculo vicioso. ¿Por qué? El producto o uno de los productos, porque ya vemos que hay muchos productos, uno de los productos del ciclo de Krebs es ese oxalacetato para seguir y seguir y seguir ese ciclo. Por eso es tan importante, además de que es uno de los ciclos o uno de los procesos metabólicos en el que mayor cantidad de ATP existe o mayor ganancia neta de ATP se me da. Se hace de forma directa o de forma indirecta. Entonces ahorita pasamos a otra parte que es el piruvato. Entonces ya hablábamos de que la vía glucolítica o la vía de la glucólisis, a partir de la glucosa me va a producir piruvato. En la tutoría pasada hablábamos un poco de esos destinos que va a tener ese piruvato. Como les mencionaba, va a tener 3 destinos principales. ¿Listo? Este, que es el del altanol con el dióxido de carbono, solamente se da en las plantas, no se da en nuestro organismo. El piruvato también se puede oxidar. Se puede oxidar en este proceso. Y al oxidarse me va a producir, perdón, al oxidarse me va a producir el acetil-CoA. ¿Y para qué va a servirme ese acetil-CoA? Pues me va a servir para posteriormente empezar el ciclo de Krebs. Además de eso, ese piruvato también puede entrar en un proceso que se conoce como fermentación. Fermentación. Son 2 de las vías metabólicas que puede tener el piruvato en nuestro organismo. ¿Cuál es la diferencia? Que en la oxidación ahí sí hay oxígeno y en la fermentación no hay oxígeno. ¿Listo? Esa es la gran diferencia. Y pues claro, el producto, si el piruvato se oxida, se convierte en acetil-CoA, pero si el piruvato se fermenta, se convierte en lactato. Esa también es otra de las diferencias a tener en cuenta. ¿Listo? Eso esos son los destinos del piruvato. Y va a tener acción en 2, incluso en más de los, directamente en 2 de nuestros procesos metabólicos más importantes e indirectamente en muchos otros procesos metabólicos más. Entonces, lo que ya hablamos del ciclo de Krebs. Y ahorita vamos a pasar a otro de los temas que nos concierne. Vamos a bajar la cámara un poco. Que es todo lo que tiene que ver con la cadena de transporte de electrones. Entonces, esta cadena de transporte de electrones es un conjunto de transportadores electrónicos que va a hacer o va a usar algunas coenzimas que ya han venido de otros procesos metabólicos. Y como lo podemos ver en la imagen, en esta imagen de acá, una de ellas es el NADH que venía del ciclo de Krebs. Otra es la FADH2 que también venía del ciclo de Krebs. Y los hidrógenos que se pueden hallar en el espacio intermembranal. ¿Listo? Entonces, ¿todo esto para qué va a ser? Para yo poder generar energía. Recordemos que todos estos procesos metabólicos son para yo generar energía.
¿Por qué es importante? Ah, bueno, como se necesita oxígeno, entonces se le conoce como respiración aerobia o como un proceso metabólico aerobio, es decir, necesita estrictamente oxígeno. Como les mencionaba, muchas de esas enzimas provienen de la glucólisis y del ciclo del ácido cítrico o el ciclo de Krebs. ¿Y por qué es importante? Porque toda la energía que se libera de este proceso va a ser vital para otros procesos endergónicos. Quiere decir, la energía que nace aquí es vital para procesos que no tienen suficiente energía, que necesitan más energía de la que pueden tener. Y finalmente se producen, perdón, aproximadamente 4 moléculas de ATP. ¿Listo? Entonces, esas son las otras cosas que hay que tener en cuenta a la hora de hablar de la cadena de transporte de electrones. Esa cadena de transporte de electrones, también como lo pueden ver en la imagen, tiene aproximadamente 4, ¿cómo lo digo? Como 4 grandes estaciones y cada una de esas estaciones eh, tiene un objetivo. Entonces, vamos a hablar de cada una de ellas. ¿Listo? Entonces, la primera, a esas estaciones se les llaman complejos, perdón, lo había olvidado. Entonces, la primera se le conoce como complejo número 1 o complejo de deshidrogenasa de NADH. Recordemos que ese NADH proviene de la glucólisis y también del ciclo de Krebs y de la oxidación de los ácidos grasos. Entonces, los electrones que existan en ese compuesto, en la NADH, se van a acceder a la ubiquitina, que la pueden ver aquí. Esta Q de aquí es la ubiquitina. Ay, perdón. El cual es un transportador de electrones, como les mencionaba, que puede aceptar, o sea, recibir y donar, es decir, entregar electrones. Los complejos internos de la molécula de un mononucleótido flavina, eso no es realmente importante. Además de esto, se presenta transferencia de protones desde la matriz hacia la membrana interna. ¿Qué quiere decir eso? Quiero que vean que desde la matriz eh, mitocondrial, que es esta parte de aquí, se empiezan a trasladar todos esos protones. ¿Listo? Entonces, noten el sentido de las flechas hacia donde se dirigen los protones. Recordemos que el principal protón es el hidrogenión, la H+. Luego tenemos el complejo número 2 o el complejo de deshidrogenasa de succinato, que es el FADH2. Entonces, consta de esa enzima, la deshidrogenasa de succinato FADH2, que va a actuar principalmente o viene desde el ciclo del ácido cítrico o el ciclo de Krebs. Entonces va a brindarle electrones de ese succinato a la ubiquitina. Entonces hasta ahora tenemos que la ubiquitina ha pasado por los dos complejos recibiendo todos esos electrones. También podrá notarse otra molécula que no es realmente de alta importancia, que es la deshidrogenasa de acil-CoA, que actúa en el ciclo de los ácidos grasos, pero realmente no tiene una alta importancia. Y tenemos luego el complejo 3 o el complejo del citocromo B. ¿Listo? Aquí me equivoqué, perdón, es citocromo C. Entonces, el citocromo es un conjunto de proteínas que también van a transportar electrones. Entonces, este complejo se encarga de transferir electrones desde la coenzima Q, que es la misma ubiquitina o ubiquitina, hacia el citocromo C. Y ese citocromo C va a transportarme esos electrones, pero ojo, aquí quiero que noten una pequeña diferencia en la imagen. Noten que la ubiquitina, que es esta Q, se encuentra entre la membrana mitocondrial. En lugar de eso, vean que el citocromo C se encuentra pegadito, pero no entre la membrana mitocondrial. Por lo tanto, este producto es liposoluble y este producto no es liposoluble. Bueno, y ya pasamos al último complejo, o a la última estación, que es el complejo número 4, o oxidasa, oxidasa de citocromo. Entonces, es un complejo proteínico que cataliza la reducción de 4 electrones de oxígeno, que son los electrones que ya venía transportando, que la ubiquitina se la pasó al citocromo y ese citocromo dona 4 electrones para formar H2O, que es lo que nosotros conocemos como el agua.
También se necesitará la acción obligatoria de cobre y de hidrógeno. Entonces, también hay que tener en cuenta que todo esto en la cadena de transporte de electrones se ve regulado por qué tanto ATP hay, qué tanta energía hay. Entonces, si hay una alta concentración de energía, va, va a ser un proceso de inhibición. Quiere decir que si hay mucho ATP, es decir, hay mucha energía, todo este proceso de la cadena de transporte de electrones se disminuye considerablemente. Y al disminuirse considerablemente, pues eso hay que tenerlo muy en cuenta porque es lo mismo que les he dicho siempre. Como estas vías metabólicas sirven para producir energía y yo ya tengo energía, pues la misma energía que yo tengo en el cuerpo me va a servir para disminuir esa producción de energía y que no se desperdicie esa producción. En cambio, si hay poquito ATP, este complejo, este cadena de transporte de electrones va a estar actuando muy constantemente para poder seguir sintetizando ATP. Pero el sitio específico desde donde se regula es desde este último complejo, desde esta parte 4. Y si esta parte 4 no se da, pues simple y llanamente pues no se va a dar todo el proceso de producción de ATP. Se puede haber transportado todos esos electrones, pero si aquí se inactiva, no se da ATP. Entonces no se da ese último logro, ese objetivo final. Es como, por ejemplo, ganar todos los parciales y que en el último le haya tan mal que pierda la materia. Ahora pasamos a un nuevo proceso metabólico. Bueno, de hecho, no, sí, un nuevo proceso metabólico. Entonces, en este proceso metabólico, nosotros tenemos algo llamado la glucogenogénesis o la glucogénesis. ¿Listo? ¿Qué es esto? Ya habíamos hablado que la glucólisis es glucosa piruvato. ¿Qué va a hacer esto? Esto va a ser la glucosa convirtiéndose en glucógeno. Entonces, como ya lo habíamos hablado anteriormente, el glucógeno es la forma molecular en la que se va a almacenar la glucosa que queda cuando ya se usó. Entonces, cuando nosotros comemos y nuestras células que necesitan glucosa ya obtuvieron esa glucosa, entonces esa glucosa restante que queda ahí en sangre, pues ella no se puede quedar ahí. Ella tampoco va a salir excretada por orina. Entonces, ¿qué va a pasar? Perdón, ¿qué va a pasar? Esa glucosa se va a almacenar en forma de glucógeno y a ese proceso de síntesis de glucógeno, que es mucha glucosa acumulada, se le llama glucogénesis o glucogenogénesis. Entonces, todo esto se va a ver regulado por hormonas, al igual que la glucólisis, se va a ver regulado por la insulina, el glucagón, que son dos hormonas provenientes del páncreas, y la epinefrina, que ya es una hormona ya del centro regulatorio. Entonces van a haber dos enzimas vitales. O sea, claro está que se tienen que aprender la mayor cantidad que puedan, pero estas dos son importantísimas. La primera es la enzima sintasa de glucógeno y la segunda es la que se conoce como la enzima ramificante. Entonces, ¿qué va a pasar? La enzima sintasa de glucógeno me va a formar enlaces glucosídicos, es decir, enlaces entre moléculas de glucosa, en la posición alfa 1.4, entre la nueva molécula de glucosa y el glucógeno que se está armando. Y la enzima ramificante me va a sintetizar enlaces alfa 1.6 en el glucógeno. Ay, ¿qué significa eso? Ya lo vamos a ver mejor, tranquilo. Entonces aquí tenemos la formación de glucógeno por medio de las dos enzimas que ya les mencionaba, la enzima ramificante y la enzima glucógeno sintasa o sintasa de glucógeno, que es exactamente lo mismo, solo que sus nombres se invierten. Entonces, primero actúa la glucógeno sintasa. ¿Cómo va a actuar? Esa glucógeno sintasa agarra una de las dos moléculas de glucosa y al agarrar una de esas dos moléculas de glucosa, por medio de la acción de algo llamado glucogenina, elige un solo lugar por el cual se va a empezar a crecer. Entonces yo tengo aquí una molécula de glucosa. Entonces yo debo elegir si voy a hacer crecer, es decir, si voy a unir el resto de la glucosa por este lado o por este lado. ¿Listo? Vamos a imaginar que escogemos este lado. Entonces, ¿qué va a hacer la glucógeno sintasa? Ya tengo aquí una de glucógeno, lo que hace es que coge una de glucosa, ya tengo una de glucosa, ya eligió el lugar por donde se va a pegar la otra glucosa, lo que hace es pegar esa otra glucosa.
y luego viene otra glucosa y se pega acá, al mismo lado. Y luego viene otra y se pega acá, al mismo lado. Y luego viene otra y se pega acá. Pero todas al mismo lado, todas se pegan al mismo lugar. Si se elige el lado izquierdo, todas se pegan al lado izquierdo. Ninguna se puede pegar al lado derecho porque se pierde la orientación y la cantidad de glucosa que se esté pegando, que se esté adhiriendo, se esté uniendo. Y si eso empieza a provocar problemas, la degradación de este glucógeno se vuelve mucho más complicada. Por lo tanto, esa acumulación de glucosa, cuando la vaya a degradar o vaya a separar esas uniones de glucosa, se me vuelve mucho más complicado. Y al volverse más complicado, se le vuelve más difícil al cuerpo poder obtener energía nuevamente de donde la necesita. Eso es la glucógeno sintasa. Y la ramificante, ¿qué pasa? Cuando yo ya tengo todas estas uniones de glucosa, el glucógeno, o cuando se esté formando el glucógeno, me aguanta solo hasta 4 moléculas de glucosa en sentido horizontal. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando ya hay más de 4 moléculas de glucosa, entonces imaginemos que cada una es, a ver, así, más mejor. Entonces, cada una es una de glucosa, ya que hay más de 4. Entonces, lo que hace la ramificante es que va a coger las que sobran, entonces aquí ya hay 4, las que sobrarían serían estas. Y lo que hace es que las une y las parte así. Lo podemos ver en la imagen de la diapositiva. Entonces, lo que hace es agarrarla y las sobrantes, lo que hace es como dividir, como engancharlas a otra y volverlas diagonal. Y ahí crecen otras 4 con la ayuda de la glucógeno sintasa. Cuando hay más de 4, se vuelve a partir con la ramificante, crecen más con la glucógeno sintasa. Y luego cuando ya hay más de 4, se vuelve a partir con la ramificante y sigue creciendo con la glucógeno sintasa. Entonces, la glucógeno sintasa es la que me une glucosa con glucosa. Y la ramificante, perdón, y la ramificante es la que me va a dividir o me va como a reorganizar ese glucógeno para que pueda ser almacenado mucho más fácilmente y para que pueda tener mayor capacidad de seguir uniéndose glucosa y glucosa y glucosa y glucosa. Entonces, lo que les hablaba, la glucogenina va a ser esa molécula que le va a ayudar a la sintasa de glucógeno para elegir cuál de los dos lados va a ser el que se va a empezar a formar toda esa parte del glucógeno o todos esos enlaces de la glucógeno sintasa. Entonces, ya aquí terminamos el proceso de formación del glucógeno. La insulina es una hormona, como ya lo hablamos del páncreas, que lo que me va a hacer es que me va a inhibir ese proceso de glucogenogénesis, ¿ya? Sí, glucogenogénesis o glucogénesis. Además de la insulina, la epinefrina también me la va a inhibir. ¿Cuál me la va a activar? Me la va a activar el glucagón. Entonces, cuando ya hemos armado el glucógeno, perfecto, todo bien, digamos que han pasado unas 4 o 5 horas, más o menos. No, sí, unas 4 horitas y media después de la última comida. Ya las células obtuvieron la glucosa que estaba en sangre, la restante se empezó a formar, se empezó a unir en el glucógeno. Bueno, otra cosa, recordemos que los dos órganos que almacenan glucógeno son el hígado y el músculo. Son los dos únicos órganos que almacenan glucógeno. Entonces, listo, perfecto. Se almacenó la glucosa en forma de glucógeno, todo bien, todo regio. Pasaron las horas, no hemos comido nada más, no hemos vuelto a comer y ya nuestro cuerpo empieza a pedir energía, empieza a pedir glucosa. Pero como no hemos comido, no hay glucosa en sangre. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese glucógeno que ya tiene esa glucosa, lo que va a empezar a realizar es que va a empezar, perdón, se va a empezar a separar esos enlaces de glucógeno que se habían de glucosa, perdón, en el glucógeno que se habían formado previamente. Entonces,
lo que se hace es que se busca eliminar, eso es la glucógeno, glucógeno, glucogenólisis. Destruir esos enlaces que hay en el glucógeno para ir separando una por una las moléculas de glucosa de cada gran paquete de glucógeno, ¿ya? Entonces la primera enzima es la fosforilasa glucógeno. Además va a actuar una segunda que se llama la enzima desramificante, que ya se imaginarán qué hace, desramificar. Y está la fosfoglucomutasa, que esta sí es una nueva enzima. ¿Qué va a hacer? Que cuando nosotros armamos el glucógeno, lo formamos de una forma llamada glucosa 1-fosfato. Pero ese glucosa 1-fosfato no puede entrar a las células. La que puede entrar a las células es la glucosa 6-fosfato. Entonces, la fosfoglucomutasa lo que hace es pasar el fosfato que está en la posición 1, por eso se llama glucosa 1-fosfato, y la pasa a la posición o al carbono número 6, por eso se le llama glucosa 6-fosfato. Eso es lo que hace la fosfoglucomutasa, no hace mucho más, pero es vital, porque esa glucosa 1-fosfato no puede entrar a las células normales, solo a los músculos o a los miocitos, que son las células de los músculos. Pero entonces, ¿el resto qué? ¿El resto qué va a hacer? Si necesita energía. Para eso se necesita esa fosfoglucomutasa. Pensé que aquí había un dibujo, perdón. Entonces, nosotros aquí nos devolvemos, aquí tenemos la ramificante. Entonces, la desramificante, permítanme muevo un poco la cámara, la desramificante, ¿qué va a hacer? Entonces, lo que va a hacer es que, pin, mocha aquí, pin, mocha aquí, y aquí ya hay un glucógeno libre y aquí hay otro glucógeno libre. Y eso es lo que hace la desramificante. Y la otra enzima, que es la fosforilasa de glucógeno, lo que va a hacer es que también va a empezar a separar, pero ya es en la parte aquí horizontal, ¿ya? Hasta que hayan 4 moléculas de glucosa. Cuando hayan 4 moléculas de glucosa, ya empieza a actuar es la otra, la desramificante. Entonces lo que hacen las dos es un proceso como colaborativo para poder destituir todo este glucógeno y poder conseguir nuevamente las moléculas de glucosa que son necesarias para la energía en el cuerpo. Entonces, como todo, esto también tiene ¿cómo lo digo? Una regulación hormonal. Entonces, es todo lo contrario al anterior. La insulina y la epinefrina anteriormente inhibían la glucogénesis. Aquí activan la glucogenólisis. ¿Listo? Y bueno, pasamos a otro nuevo proceso metabólico. En este nuevo proceso metabólico, entonces vamos a llamarlo, o tiene nombre de hecho, del ciclo de Cori. Entonces, la primera observación que hay que hacer es que les recomiendo que se guíen muy bien por el dibujo o por la imagen más bien que se encuentra en la diapositiva. Las flechas rojas son las que se van a dar cuando nosotros nos encontramos haciendo ejercicio. Son los procesos que se dan cuando hacemos ejercicio. Las flechas verdes son las que se dan cuando ya nos hemos detenido, ya hemos dejado de hacer ejercicio. ¿Listo? Ok, entonces como veníamos hablando, este ciclo de Cori se da cuando estamos haciendo ejercicio. Más que sintetizar ATP, lo que me hace es gastar ATP. Entonces, vamos a empezar. Cuando nosotros nos encontramos haciendo ejercicio, entonces en el músculo, bueno, vamos a hablar primero de la idea central. Durante el ejercicio extenuante se produce lactato o ácido láctico en las células musculares a partir de la glucosa en condiciones anaerobias, quiere decir no hay oxígeno.
Tras pasar nuevamente el lactato al hígado por circulación sanguínea, se convierte en glucosa por medio de la gluconeogénesis, que será el último proceso que veremos el día de hoy. Perdón, penúltimo. Entonces, ¿qué va a pasar? La glucosa que existe en el músculo, eh, cuando estamos haciendo ejercicio, se va a convertir en ácido láctico. El glucógeno que primero el glucógeno que en el músculo se convierte en glucosa. Esa glucosa no se convierte, pues pasa por todo el proceso de glucólisis, se convierte en piruvato y ese piruvato se convierte en lactato. Ese lactato tiene que ser excretado o tiene que ser nuevamente utilizado para crear glucosa, ¿ya? Entonces, ese lactato va al torrente sanguíneo, después de ir al torrente sanguíneo, se va al hígado y en el hígado, por medio de un proceso llamado gluconeogénesis, cuando ya no estamos haciendo ejercicio, estamos en reposo después de hacer el ejercicio o estamos estirando, ese lactato por medio de la gluconeogénesis se convierte otra vez en glucosa y esa glucosa o se queda guardada en el hígado o se va otra vez para el músculo para que el músculo vuelva a tener su capacidad de tener su propia glucosa. Ahora pasamos entonces al proceso de gluconeogénesis. Hola de nuevo, glucosa. Yo les hablaba de que existe un proceso que es totalmente lo contrario a la glucólisis, que la glucólisis es de glucosa a piruvato, el otro es de piruvato a glucosa. Es esta, la gluconeogénesis. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, este proceso de gluconeogénesis es el que se produce para sintetizar glucosa a partir de piruvato. Es decir, todo el proceso de la glucólisis en reversa. También se puede usar lactato, como ya lo hablábamos ahorita. Se puede usar glicerol, que es un ácido, que es un, ¿cómo lo digo? Como un lípido, por así decirlo. Y algunos cetoácidos, ¿ya? Todo este proceso claramente se va a dar como la mayoría de los procesos metabólicos en el hígado y hay ocasiones en como que se debe o se necesita este método porque ya el nivel de glucosa es demasiado bajo, entonces hay que crear glucosa desde cero, desde nada. Entonces, además de eso, puede que hayan ocasiones en que no, en que algunos órganos o algunas células pueden usar otro tipo de moléculas como energía, pero hay otras que solo usan glucosa, como lo es el cerebro, el sistema nervioso central y los eritrocitos. Este proceso gastará 6 moléculas de ATP. Entonces, hablamos en la glucólisis de que hay 3 enzimas irreversibles. De resto, son reversibles. Entonces, 7 enzimas son las mismas, ¿ya? Perdón, el resto de las enzimas son las mismas. ¿Cuáles son las únicas que cambian con respecto a la glucólisis? Estas 3. Entonces, la carboxilasa de piruvato en lugar de la fosfenol piruvato, la fructosa 1,6-difosfatasa en lugar de la glucosa 1,6-fosfato y la glucosa 6-fosfatasa en lugar de la hexoquinasa. ¿Listo? De resto son las mismas enzimas. Entonces aquí podemos ver cuando algunos aminoácidos entran, cuando entra el lactato, cuando entra el glicerol o cuando entra el piruvato. Y por último entonces tenemos el ciclo de la glucosalanina. Entonces en el músculo hay algunos aminoácidos que pueden ser utilizados para crear energía, para esa energía que necesita el músculo y que ya no haya glucosa. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando estos aminoácidos son degradados, ellos van a empezar a soltar su amino, su grupo amino y su grupo ácido. Entonces, cuando esos grupos aminos aparecen, son recogidos por una molécula llamada glutamato. ¿Listo? Ese glutamato va a entregar el grupo amino al piruvato por medio de la alanina transferasa. Entonces, glutamato más ese piruvato me forman la alanina y el alfaceto glutarato. Todo por el grupo amino de los aminoácidos.
Esa alanina pasa a la circulación sanguínea, es decir, al torrente sanguíneo, y en el hígado hay otra molécula que coge ese grupo amino que empezó desde un principio por allá en el músculo y se lo pasa al alfa-cetoglutarato. ¿Listo? Ese alfa-cetoglutarato, denme un momento, corro la cámara. Ese alfa-cetoglutarato que ya tiene el grupo amino se me va a convertir en glutamato. Y además de eso, también va a haber piruvato. Ese piruvato, todo este nuevo proceso ocurre en el hígado. Vamos acá. Todo ese nuevo proceso ocurre en el hígado. Ese piruvato que se crea se vuelve glucosa por medio de ¿qué? De la gluconeogénesis. Todo es un círculo vicioso. Y ese glutamato con el grupo amino, lo que va a pasar es que pasa otro ciclo llamado el ciclo de la urea, que es ya para poder coger ese grupo amino y sacarlo por orina. Y listo, eso es todo por hoy. Espero que haya sido productivo, fructífero. Sé que son muchos procesos, sé que al principio puede ser un poco complicado, pero con la repetición y la repetidera se vuelve mucho más sencillo de trabajar. Listo, chicos, entonces nos vemos. Hasta pronto.